El pasado jueves 17 de octubre de 2013, el escritor y periodista Óscar Collazos presentó su última publicación titulada Tierra Quemada. El escritor natural de Bahía Solano sostuvo un conversatorio en el Centro de Formación de la Cooperación Española, Claustro de Santo Domingo, en la ciudad de Cartagena de Indias, con el también escritor y periodista Gustavo Tatis. Este libro recorre en 371 páginas un drama social reunido en narraciones desgarradoras que obedecen al mundo descarnado, absurdo y violento que se presentan en los escenarios del conflicto armado en la República de Colombia. Esta novela, publicada por la editorial Random House Mondadori, es la número 15 del reconocido escritor colombiano. Entre sus publicaciones también se encuentran Los días de la paciencia, Adiós a la Virgen, Morir con papá, La ballena varada, Batallas en el monte de Venus, Rencor, Señor Sombra, En la laguna más profunda, Son de máquina, Esta mañana del mundo, A golpes y Adiós Europa, adiós. A continuación, una breve parte del conversatorio. El terreno que atravesaban apenas les permitía sostenerse unos a otros. En un momento dado, Martín Alonso le dijo a Elena que si miraba hacia lo alto, vería la cima de una montaña rocosa y oscura, bañada por un polvillo carbonífero, que al otro lado de esa montaña debía estar la otra carretera, el camino por donde desviaron los camiones del convoy. El filo del cerro se abría y se acortaba en su descenso hacia adelante. Lo que se alcanza a ver a la derecha es la serranía, dijo Martín Alonso, recordando la orientación ofrecida por el viejo Arcesio, y más allá la frontera. Lo había anunciado con precisión el viejo Arcesio. Ahora estaba seguro. En un horizonte casi inalcanzable hacia el nororiente estaba la serranía, más allá la frontera, demasiado lejos. En esa y en otras direcciones, sobre todo hacia el centro y el sur del mapa, deberían de haberse trazado los límites de otras caravanas, evitando siempre el acceso a las ciudades. Si se fiaba de lo que afirmaban los hombres de la empresa, pensó Martín Alonso, de todas las latitudes estarían llegando a un punto de encuentro refugiados, custodiados por ejércitos de civiles, guiados por el sobrevuelo de helicópteros de las fuerzas republicanas del aire, conducidos como ellos a la ninguna parte que les tocó en suerte. De la selva hacia el llano, del altiplano hacia lugares imprecisos de una geografía que pocos podían memorizar, el espantoso mapa de señales dibujado por la guerra. ¿Por qué no pensar que también allá se liberaban las últimas batallas? A lo mejor ellos no eran sino las muestras salvadas de una especie en extinción. Martín Alonso entraba cada cierto tiempo y con más frecuencia en el delirio de las conjeturas. Ya no tenía a mano el mapa, ni siquiera el mapa imaginario que le había servido para orientarse. La sugerencia del viejo Arcesio, un limbo que con el tiempo estaría entre dos universos separados. El campo era a duras penas habitado por quienes sobrevivían en medio de la resaca de las guerras. Seguían existiendo, en efecto, plantaciones prósperas, custodiadas por ejércitos particulares, cultivos protegidos en lo más recóndito de la selva. De esas selvas salían hacia el mundo sin tocar las antiguas rutas del campo. Había que impedir que nuevos refugiados ocuparan los extramuros urbanos, impedir que los bandidos se infiltraran en el campo productivo. No estaba loco, se decía.
el tiempo que llevaban dando vueltas por una geografía improductiva, dando vueltas en redondo, como lo pensó alguna vez para distraerse, ese tiempo le había servido para convencerse de que al evitar la entrada a las ciudades se repetían cada cierto tiempo, cada cierto número de kilómetros, las señales de prohibido que vieron en caminos cerrados por uniformados armados. Las ciudades ya no necesitaban el campo. Se lo había dicho al viejo Arcesio en una de sus conversaciones nocturnas y el viejo le había dicho que se dejara de locuras. ¿De dónde cree usted que se alimentan las ciudades?, le preguntó ofendido. De las granjas que se construyen en las periferias urbanas, de los alimentos que llegan más baratos del extranjero a los aeropuertos de las ciudades y a los puertos de mar. De eso se están alimentando y alimentarán las ciudades, le había respondido Martín Alonso. Usted está loco, insistió el viejo, y creo que está más loco porque lo que dice tiene sentido pero no tiene lógica, se enredó diciendo. Si tiene sentido, tiene lógica, le replicó Martín Alonso. Esa noche, pese a la fiebre, sentía que estaba viviendo un raro momento de lucidez. No es cierto, esta caravana tiene lógica pero no tiene sentido, replicó el viejo Arcesio. Si tuviera lógica, nos hubieran exterminado hace rato. Y así estuvieron discutiendo y discutiendo otras veces, cuando el convoy se detenía y se podía hablar con los vecinos en voz baja. No podía evitar que una conjetura lo llevara a la siguiente. Tenía argumentos para sustentar su tesis y uno de los más fulminantes era que el campo se estaba quedando sin gente. Muchos se iban por su voluntad, otros eran expulsados por decenas de miles. Multitudes de ellos vivían extraviados en las ciudades. Los que quedaban serían expulsados después. Las ciudades que habían recibido campesinos que doblaban su población en pocos años se resistían a aceptarlos. De seguir el flujo migratorio no se podría seguir poniendo orden en sus territorios. Ciudades que se planificaban para 1 millón de habitantes llegaban en poco tiempo a 2, a 3. Cada día era más difícil contener la invasión de las periferias hacia el centro. Oleadas incontenibles de desesperados buscaban sobrevivir allí donde hubiera un poco de riqueza. Lo hecho durante muchos años era deshecho por quienes llegaban en las migraciones salvajes a cultivar árboles frutales y hortalizas en los extramuros. Había llegado el momento de detener el flujo del campo hacia las ciudades. Trató de exponer su teoría a Elena y ella se rió a carcajadas. El campo seguirá siendo el campo, dijo ella. No se ponga a pensar tantas pendejadas. Realmente muy conmovedor estas escenas de águilas, de muerte constante. ¿En cuánto tiempo escribiste esta novela? Primero te voy a hacer una referencia a la escena en la que dices que te evoca Bojayá. En efecto, en todo momento al escribir esa escena pensé en Bojayá. Y hay dos personajes que evocan Bojayá. Son dos afrocolombianas, presumiblemente chocuanas, una asmática, la otra mutilada, que durante años y años lo único que han estado haciendo es irse lo más lejos posible del lugar donde sucedió Bojayá. Y han recorrido toda la geografía, han mendigado en las ciudades, siempre con la ilusión de irse lo más lejos y de tener la sensación de que están lejos de donde vivieron el horror. Estas dos mujeres se van a encontrar con el horror porque una noche desaparecen, como desaparecen las personas que van en esa caravana, desaparecen sin razón alguna. Solo los que van ahí dentro se dan cuenta que los que desaparecen son o porque son sospechosos de haberse infiltrado en la caravana o porque no sirven, porque no se pueden valer por su propia cuenta. Y hay muchos momentos en que se repite eso, momentos en los cuales me di cuenta que lo que estaba era evocando de alguna manera lo que había sido la política de destrucción y de destrucción selectiva del nazismo y de toda la forma de totalitarismo contemporánea. Eliminar a aquellos que ya no sirven, eliminar a aquellos que ya no producen, aquellos que son un estorbo. Y estas dos mujeres evocan eso. Además, estas dos mujeres,
yo hago una operación que es arbitraria. Las pongo a hablar en lenguas de esclavos, es decir, las pongo a hablar en palenquero entre ellas. Yo no hablo palenquero, por supuesto, pero entre ellas hablan palenquero. Entre ellas hablan palenquero y eso vuelve más misteriosa y más sospechosa la vida de ellas en el interior de la caravana. Hay que eliminar el peligro, y el peligro es muchas veces aquello que no se comprende ni se conoce. Entonces, por eso estas mujeres son una noche eliminadas. Se les ve una última vez, ya nadie vuelve a verlas más y se supone que algo pasó con ellas, como pasa en muchas escenas diferentes de la novela. Ahora volvemos a lo otro, a lo que te interesaba. Hay muchas referencias a hechos reales, a episodios terribles de la historia de la guerra. Yo tuve un cuidado de no hablar ni del país donde sucede esta novela, ni mencionar el territorio. Pero un lector sabe que donde transcurre esta novela es Colombia. Incluso yo en ciertos momentos tenía la sensación que me estaba paseando por una Colombia, no tanto del interior, no la Colombia montañosa y andina, sino que me estaba paseando por las sabanas de la costa del Caribe, que me estaba atravesando o acercándome a los desiertos del norte de la Guajira, que me estaba acercando a las lagunas ya resecas de la Ciénaga Grande, es decir, la geografía que conozco. Yo creo que desde muy joven recibí el mayor de los consejos de un gran escritor que influyó mucho en nuestra generación, Ernest Hemingway. Hemingway decía, como único consejo, decía, escribe sobre lo que conoces. Y ahí escribí sobre una geografía y una topografía que conozco y sobre un horror que conozco como colombiano. Entonces, pues ahí está un poco la explicación de los temas de esta.